Bueno, alguien sí ya pudo, ¿no? Sí, ya pude, profesor. Gracias. Igual no sé si Sale. tenga Bueno, entonces ya problema. somos 27 y se están conectando. ¿Perdón? No sé si tenga problema y bueno, y si mis compañeros gusten, que los pueda subir a YouTube y les pase la liga. No, no tengo ningún inconveniente. Ah, ok. Bueno, entonces ya somos 28 y se están conectando dos. Entonces ya déjenme, voy a compartir mi pantalla. Y, y de paso voy a tomar mi captura de pantalla para tener evidencia de que anduvimos acá. Dice que hay 3 personas. Bueno, ya están conectando 3. Somos 29. Entonces nada más déjenme tomar mi captura de pantalla. Profe, Eu, una pregunta de lo que nos comentó que era tarea la clase pasada. sí. ¿Era ya mandársela por correo con la pareja o mandársela individualmente o solo era para Con información? la pareja, bueno, subirlo a su carpeta de Google Drive y ya que esté ahí, aparte me la enseña para que cheque lo que hicieron y se los registren. Pero si quieres al final de la clase o la siguiente clase para que yo traiga ya la hoja de cálculo, bueno, que ya tenga ya limpios los campos de la hoja de cálculo para empezar a registrar. Ok, profe, muchas gracias. Sí. Profesor, ¿ya hay algún formato para las tareas o simplemente como queramos? ¿Perdón? Sí, ¿hay algún formato para las tareas? Ya les había dicho el día del encuadre, nada más es el encabezado, ahora sí que la portada, el escudo del poli, el escudo de SCOM, sus nombres, la materia, el título de la tarea, y ya nada más en la siguiente página, pues ya ponen de lo que trata la tarea, ¿no? Lo que se les dejó, en este caso el backlog para tal sistema operativo está tanto, el backlog para tal sistema operativo es tanto, y así. Después su bibliografía, de dónde lo investigan, y ya. Ujú. Bueno, entonces, déjenme retomar lo que estábamos viendo la clase pasada. La clase pasada estábamos viendo nuestro primer ejemplo de un servidor de flujo bloqueante, ¿sí se acuerdan? Que estábamos viendo la definición de clase server socket en Java. Sí, ¿Sí? para solo una operación de entrada, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, vamos a ver rápido el lado del cliente, y ya que veamos el lado del cliente, en este caso la definición de clase socket, vamos a ver cómo poder mandar diferentes tipos de datos en la conexión que se acaba de establecer. Entonces vamos a la documentación. Aquí en la documentación tenemos el lado del cliente, el socket del lado del cliente, el socket bloqueante de flujo. Entonces tenemos la clase socket, que también se encuentra en el paquete java.net. Entonces para poder usar la clase socket tenemos que importarla del paquete java.net. Una vez que tengamos esa definición de socket, a ese tipo de socket se le van a poder modificar estas diferentes opciones de socket. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, del lado del servidor, vimos que se podían modificar dos opciones de socket? Socket reuse, socket receive buffer, que es para modificar el tamaño del buffer de lectura, el buffer de entrada de datos, y la opción de socket reuse address, que tenemos aquí. ¿Sí se acuerdan? Que las vimos para el lado del servidor. Sí, profe. Entonces, del lado del cliente se pueden modificar más opciones de socket. ¿Por qué se pueden modificar más que del lado del servidor? Porque la clase server socket únicamente va a servir para asociar el proceso con un identificador de aplicación, o sea, el número de puerto local, y aceptar conexiones. Pero si ustedes recuerdan, y lo podemos ver aquí en el código, una vez que tú aceptas una conexión, y eso se acepta aquí en la línea 29 del código donde dice s.accept, eso te devuelve una instancia de tipo socket,
¿Sí se ve? Profesor. ¿Sí? Entonces, esa conexión que acabas de aceptar ya no la vas a trabajar con la instancia server socket, la vas a trabajar con la instancia socket que te devolvió el método accept. Entonces, por eso es que aquí se pueden modificar más cosas, porque aquí es donde realmente vas a trabajar con el cliente. Ajá, el lado del servidor simplemente escucha peticiones entrantes y las acepta. Y ya que la aceptó, ahora ya tienes una instancia de tipo socket y con esa instancia te vas a comunicar con el cliente. Bueno, entonces, ya que estás comunicándote con el cliente, puedes modificar el tamaño del buffer de escritura de datos, ¿no? No nada más el de lectura, sino también el de escritura, que también por default mide 65.536 bytes. Tenemos la opción de socket keep alive, que lo que va a hacer es estar censando si el otro extremo de la comunicación todavía responde, si sigue vivo. De hecho, por eso se llama keep alive, ¿no? Es como si constantemente estuviera mandando un ping para censar si sigue viva la aplicación que está del otro lado de la conexión. Lo podemos habilitar ya sea del lado del cliente o del lado del servidor, y en ambos casos va a estar censando que siga viva la otra conexión. ¿Por qué necesitamos eso? Porque son operaciones bloqueantes. Entonces, si la aplicación que está del otro lado del canal de comunicación ya no está viva, si se quedó bloqueada, pues ya no tendría caso que nosotros sigamos corriendo nuestra aplicación, ¿no? Porque ya no nos va a responder. Entonces, para eso sirve esa opción de socket. Si es que la habilitamos, nos va a avisar en qué momento ya dejó de responder el otro lado de la conexión y en ese momento se resetea la conexión. Se cierra el socket y nos lanza una excepción. Ajá. Tenemos la opción de socket linger, que es un temporizador para cierre de canal. No sé si ya lo habíamos dicho, pero ese temporizador va a servir porque en lenguajes de programación como lenguaje C, que es compilado a bajo nivel y se ejecuta directamente en lenguaje máquina, pues es muy rápida la ejecución de las instrucciones. Entonces, si tú, después de que haces una escritura en el socket, inmediatamente cierras el socket, acuérdense que a la hora de que tú escribes en el socket, no se están enviando en ese mismo instante los datos, ¿no? La mayoría de las veces, a la hora que tú escribes en el socket, esos datos se encolan en el buffer de escritura. ¿Por qué? Porque acuérdense que podemos tener 65.536 aplicaciones corriendo en red sobre TCP. Entonces, a lo mejor al momento que tú escribes, en ese momento el controlador de la tarjeta de red está siendo ocupado por otro proceso, por otra aplicación, ¿no? Que también está mandando datos. Entonces, para evitar que tengamos que quedarnos ahí bloqueados esperando, ¿qué se hace? Pues todo lo que nosotros escribamos en el socket se va encolando en el buffer de la aplicación y en el momento en el que se pueda, que se tenga acceso al controlador de la tarjeta de red, pues esos datos que están en el buffer se van a escribir y se van a sacar hacia la red, ¿no? Pero no, eso no forzosamente va a ser cuando se esté ejecutando nuestra operación de escritura, ¿no? Entonces, puede darse el caso que si nosotros al momento de escribir un dato, hacemos nuestro socket.write, escribimos un dato, y en la siguiente instrucción hacemos ese socket.close para cerrarlo, si se llegaran a ejecutar muy rápido esas dos instrucciones, y en ese momento no se tiene acceso al controlador de la tarjeta de red, pudiera darse el caso que al momento que ya se tiene acceso al controlador de la tarjeta de red para escribir el contenido del buffer, pues a lo mejor ya se cerró el socket y ya no existe el canal de comunicación y por lo tanto ya no se pudieron mandar los datos y quedarían sin mandarse. Ajá. Les digo eso en lenguaje Java y en Python y lenguajes que son interpretados. En el caso de Java es compilado y luego interpretado por la máquina virtual, porque la compilación solamente deja el código, no lo deja en lenguaje máquina, sino lo deja en bytecode, que es un código intermedio. Pues se tarda un poquito en hacerse esa traducción y da tiempo precisamente para que se puedan vaciar los buffers, ¿no? Al menos a mí no me ha tocado hacer alguna operación de escritura que se quede ahí sin ser enviada, ¿no? Pero por si acaso, se tiene esa opción de socket. En el lenguaje ese sí me ha tocado varias veces que escribes datos y cierras el socket y ya no se mandaron, ¿no? Entonces tienes que habilitar ese temporizador de cierre de canal para que una vez que se invoca la función de cierre de canal, no se cierre al momento, sino que se espere una cierta cantidad de segundos para dar chance a que los datos que siguen encolados en el buffer de la aplicación se puedan escribir y se manden.
¿Sí se entiende? Sí, profe. Y luego, por último, tenemos la opción de socket TCP no delete, que me permite habilitar o deshabilitar el algoritmo de Nagle. Ya habíamos visto que el algoritmo de Nagle para lo que va a servir es para evitar mandar tantos paquetes con poca información útil, ¿no? A lo mejor yo mando un paquete, genera un segmento TCP con un solo byte. Entonces, si el MTU de tu tarjeta de red es de 1500 bytes, ¿por qué tendrías que estar mandando paquetes con un solo byte de carga útil y como 40 y tantos bytes de encabezados? Como que no se compensa, ¿no? Cantidad de bytes de encabezados para la carga útil que trae. Entonces, lo que hace el algoritmo de Nagle es que cada que se empiezan a generar paquetes para salir hacia afuera, se van a empezar a encolar hasta que se forme un paquete lo suficientemente grande. ¿Qué tan grande? Pues el tamaño del MTU que maneja tu tarjeta de red, que en el caso de Ethernet maneja una unidad de paquete de 1500 bytes, y hasta ese momento sale un paquete con suficiente carga útil, o sea, 1500 bytes, para que valga la pena la cantidad de datos de carga útil con respecto a la cantidad de bytes de encabezados. Ajá. Entonces, en aplicaciones en las que normalmente se esté generando mucho texto que realmente pesa poco, es poca carga útil, pues por lo general se habilita el algoritmo de Nagle, ¿no? En aplicaciones que requieran de una transmisión rápida, como por ejemplo una aplicación esperen, una aplicación de Netflix, por ejemplo, que necesitas que la información llegue rápido, y que va sobre TCP, pues tú lo que requerirías es que esté apagado el algoritmo de Nagle, ¿no? En una aplicación de transferencia de archivos, por ejemplo, donde sabes que la mayoría de los archivos son archivos grandes, entonces sí justifican el tamaño de paquete que se está generando, pues igual lo apagas el algoritmo de Nagle. Ajá. Entonces ya dependiendo de la aplicación que tú tengas que hacer, pues lo habilitas o lo deshabilitas el algoritmo de Nagle. Ajá. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces para generar una instancia de la clase socket, tenemos diferentes constructores, ¿no? Que están aquí, los constructores. Podemos utilizar un constructor vacío que no recibe ningún parámetro de entrada. Entonces, con ese vamos a crear un socket, un cliente de socket de flujo bloqueante, pero ese cliente no va a estar conectado a ningún servidor y va a estar asociado al primer puerto que encuentre disponible el sistema operativo en el rango entre el 1024 y el 65535, ¿no? Entonces, si a partir de ese constructor tú quisieras conectarte con un servidor, tendrías que invocar el método connect, que está aquí abajo. No sé si se alcanza a ver, lo acabo de subrayar. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer eso en nuestro programa que estábamos haciendo la clase pasada, aquí tenemos el lado del cliente y y en lugar de tener este constructor que tenemos aquí, pues vamos a usar ese, ¿no? Socket CL es igual a new socket. Y así no estamos recibiendo ningún parámetro de entrada en el constructor. Entonces, posteriormente tenemos que conectarnos. Entonces, generamos una instancia de tipo inet socket address para representar la dirección IP y el puerto. Entonces, asumimos, creo que sigo en la misma dirección. Y el puerto. Y entonces ya nada más mandamos llamar nuestro socket, invocamos el método connect y nos conectamos ahí. Y lo podemos probar, ¿no? Corremos nuestro servidor. Déjenme cerrar los procesos que tenía ahí corriendo. Corremos nuestro servidor, que era el mismo que teníamos la clase pasada. Y dice que ya está corriendo el servidor en el puerto 1234. Corremos nuestro cliente.
y dice que ya está conectado el servidor. O sea, si se fijan, pues es exactamente lo mismo, nada más que ocupé más renglones, más instrucciones, ¿no? ¿Por qué? Porque como no le pasé parámetro al constructor para que internamente hiciera la conexión, pues la tuve que hacer yo a mano. Ajá. Lo mismo pasa si yo quisiera que mi cliente estuviera conectado a un puerto local en particular, pues yo tendría que usar el método bind que está acá abajo, aquí. ¿Sí se ve? Sí, Y a través de ese método bind, igual nuevamente tendría que generar una instancia de tipo inetSocketAddress y pasarle como único parámetro el puerto local al que voy a estar asociado mi socket de mi cliente. Y si es que yo necesitara que mi socket del cliente estuviera escuchando un puerto en particular, ¿no? Por cuestiones de las reglas del firewall de mi máquina. Si no, pues no importa y que se asocie al puerto que sea. ¿Vale? Entonces, para eso es, ¿no? Bueno, entonces, regresando a los constructores, tengo este tercer constructor, que si se fijan, este constructor del lado derecho me marca la palabra deprecate. ¿Qué significa? Pues que ya está obsoleto ese constructor, ya no se usa. ¿Por qué no se usa? Porque anteriormente se podía ofrecer un servicio de transporte confiable, pero sobre UDP. Si se fijan, incluso aquí dice, ¿no? Dice, utiliza socket de datagrama para el transporte. Entonces, antes se podía hacer eso, ¿no? ¿Para qué? Pues para que fuera rápida la comunicación, pero ofreciendo un servicio de confiable, pero sobre un protocolo de transporte no confiable. Ahorita ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque ya se usan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, usas directamente UDP y sobre UDP se utiliza un protocolo que se llama RTP o el Real Time Transport Protocol y y sobre ese es donde haces el envío confiable sobre UDP. Pero bueno, tenemos este otro constructor que nos marca como primeros dos parámetros igual la dirección del servidor, la dirección y el puerto del servidor al que nos vamos a conectar, y los siguientes dos parámetros son la dirección de la tarjeta de red por donde voy a limitar mi aplicación. Si yo tengo N tarjetas de red configuradas y en línea, pues solamente voy a limitar a que mi aplicación saque los datos y reciba los datos por esa tarjeta de red. Por las demás no. Y si es que quisiera asociar mi aplicación a un puerto local en particular, pues sería ese puerto que dice ahí local port, ¿no? Tenemos otro constructor en donde en lugar de utilizar como primer parámetro una cadena, un string, así como aquí, déjenme se los subrayo. En lugar de tener este constructor que recibe una cadena y un puerto del servidor, la dirección o nombre calificado y el puerto del servidor al que se va a conectar, lo hace, pero a través de una instancia de tipo inetAddress. ¿Cuál será la diferencia entre uno y otro constructor? ¿Cómo a qué le suena la diferencia? Que uno sea string y otro sea inetAddress. Que uno lo conecta con un nombre específico de a donde lo quieren mandar y el otro le ingresas la dirección como tal. En ambos casos puedes poner ya sea el nombre calificado o la dirección IP. La principal diferencia es que si tú utilizas esta instancia en la que le pasas el inetAddress, la clase inetAddress no tiene constructores. La única forma de generar una instancia de tipo inetAddress es mediante el método getByName o getByAddress. ¿Y eso qué significa? Que para generar una instancia tienes que hacer una consulta, una resolución en un servidor de nombres, en un DNS. Ajá. Entonces, cuando tú estás metiendo esta instancia, es porque tú ya validaste con un servidor DNS que sea válida la dirección o el nombre calificado que estás pasando ahí como parámetro. ¿Sí se entiende? Ya fuiste, le preguntaste a un servidor de DNS
si sí es válida la dirección IP o el nombre calificado que estás poniendo ahí. Mientras que aquí no, aquí todavía no estás haciendo ninguna validación, aquí nada más le estás pasando así directo la dirección IP o el nombre calificado. Digamos que aquí la resolución de DNS se hace internamente por el método, bueno, por el constructor, mientras que aquí esa validación la estás haciendo tú de antemano, porque cuando tú pases el parámetro es porque tú ya hiciste la validación. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Aquí el usuario, el programador, es el que hace la validación a mano. Pones un bloque try-catch y dentro del bloque try-catch invocas el método getByName de la clase initAddress y ya tú validas los catch. Si cae dentro de un non-host exception para saber que es una dirección no válida, o cae fuera del rango de direcciones IPs, a lo mejor es una dirección más arriba del 255 o está por debajo de 0, etcétera, ¿no? Entonces tú haces esas validaciones aquí. Y ya que las hiciste, bueno, las hiciste previamente antes de pasar este dato. Cuando llegas aquí es porque ya tienes el dato, y si tienes el dato es porque ya lo validaste. Y aquí no, aquí la validación se hace internamente dentro del constructor. ¿Sí se entiende eso? Profesor, había mencionado que lo hace un servidor DNS. Ajá, sí. Entonces, en ese momento, digamos que nosotros le preguntamos directamente o es mediante alguna consulta automática, digamos. Dentro de la implementación del método getByName de la clase initAddress, tú cuando configuras los parámetros de red de tu tarjeta de red, ahí se especifica un servidor de nombres de dominio, ¿no? Por ejemplo, déjenme irme aquí al panel de control. Aquí en Windows está el panel de control, está lo de redes. Ay, bueno, déjenme quitar esta flecha. Y de aquí está el centro de redes, recursos compartidos. Está la configuración del adaptador, tenemos la configuración de nuestro adaptador y aquí, bueno, aquí yo tengo que esté en automático, ¿no? Pero básicamente la información que se le da a la máquina o que obtiene la máquina, en este caso a partir de un servidor de HCP, es su dirección IP, su máscara de subred, su puerta de enlace y una dirección de un servidor de nombres de dominio, ¿no? De un DNS. Entonces, a la hora de que tú invocas el método getByName de la clase initAddress, en automático se manda una solicitud de DNS para resolver esa dirección IP o para resolver ese nombre calificado al servidor de nombres que tienes registrado aquí. ¿Sí se entiende? Profesor. Y ese servidor de nombres, pues ya le dice a tu aplicación si esa dirección IP o si ese nombre calificado es válido. Y entonces es lo que te va a devolver. Ajá. Entonces, para eso es esa instancia de tipo initAddress. Bueno, luego tenemos otro constructor. Tampoco se utiliza ya, también dice deprecate, obsoleto, pero era para exactamente lo mismo, ¿no? Que en el caso de de aquí arriba, la única diferencia es que lo mismo, ¿no? El primer parámetro aquí está como cadena, aquí está como una instancia de tipo initAddress. Tenemos el siguiente constructor, donde igual vas a pasar los primeros dos parámetros, son la dirección y puerto del servidor al que te vas a conectar, y los siguientes dos son la dirección de la tarjeta de red por donde vas a definir que por ahí va a salir tu tráfico y por ahí va a entrar tu tráfico hacia tu aplicación, y el puerto local que va a estar escuchando tu cliente, ¿no? Es igual a la única diferencia otra vez es que aquí el parámetro del servidor es una cadena y aquí es una instancia de tipo initAddress donde se hace previamente por el programador, se hace la consulta, ¿no? Al servidor de nombres de dominio. Tenemos este otro constructor donde solo tenemos un parámetro y es de tipo proxy. Para lo que sirve este constructor es cuando tú no te quieres conectar directamente a un servidor, sino que lo quieres hacer a través de un intermediario. ¿Eso como para qué o por qué? Muchas de las veces por cuestiones de seguridad, a lo mejor tú no quieres que
tú no quieres que sepan que tú te estás conectando a un lugar, ¿no? Te digo, por cuestiones de seguridad. A lo mejor tú quieres ocultar tu dirección IP. Entonces, ¿qué haces? Pues no te conectas directamente al servidor, sino que tú te conectas a partir de un tercero, de un intermediario. El intermediario es el que hace la conexión al servidor y tú te conectas al intermediario. Entonces, la petición que tú mandas al intermediario, el intermediario se la pasa al servidor y lo que devuelva el servidor al intermediario, el intermediario te lo regresa a ti. ¿Sí se entiende? Profesor. Les digo, eso funciona con dos propósitos. El primero es cuando tú quieres ocultar tu dirección IP del servidor, no quieres que el servidor sepa tu dirección IP, entonces te conectas al intermediario y la dirección IP que va a quedar grabada en el servidor pues va a ser la del intermediario, no la tuya, ¿vale? Y la otra pues es cuando estás bloqueado, ¿no? A lo mejor te están bloqueando a ti la salida a un servidor en particular, en un firewall principal de la organización donde estás, tienen bloqueadas ciertas páginas, ciertos servicios, entonces te conectas a un proxy y del proxy te conectas a esa página o ese servicio que está bloqueado en la organización. ¿Ya? Cualquiera de las dos, ¿no? Y ya por último se tiene este otro constructor en donde, si se acuerdan, cuando vimos la clase server socket, también teníamos un constructor con el que se podía generar un servidor a la medida, que les puse el ejemplo del socket seguro, que a la hora de que se hace los pasos del constructor para hacer el handshake, se le puede agregar la parte de agregar el canal seguro mediante un Diffie-Hellman y demás. Pues es lo mismo aquí. Del lado del cliente también puedes hacer un socket a la medida, en donde en el lado del constructor tú especifiques los pasos, bueno, en este caso dentro de la implementación de socket input, tú puedes describir a manita cómo se va a llevar a cabo ese handshake para establecer la conexión con el servidor y donde le podrías agregar los pasos adicionales para la parte del cifrado, ¿no? Para eso sirve. ¿Hasta aquí tienen dudas? No, profe. No, profesor. Bueno, entonces, tenemos... Ay, esperen. Entonces tenemos los métodos que nos va a devolver la clase socket una vez que ya tenemos creada nuestra instancia, ya sea que la tengamos creada del lado del servidor porque aceptamos una conexión o que la tengamos creada del lado del cliente y ya nos conectamos a un servidor, ¿no? En cuyo caso, pues tenemos el método bind para asociar nuestro socket a un puerto, el método close para cerrar el socket y desasociar el puerto al que estaba escuchando ese proceso con el proceso que ya se cerró y que en algún momento va a finalizar. Tenemos el método connect para conectarnos a una aplicación servidor. Tenemos el método getChannel, que simplemente nos permite movernos para acceder a los métodos que se tienen en la clase socketChannel, que representa el lado no bloqueante del descriptor, y nosotros estamos en el lado bloqueante, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos el método getInetAddress, que ya lo usamos la clase pasada. Si se fijan, nos vamos aquí al código, y aquí del lado del cliente, no, del lado del servidor, a la hora de que aceptamos la conexión, lo que hicimos fue mandar imprimir el accept que hicimos de aceptar la conexión, nos devolvió una instancia de tipo socket, y de esa instancia de tipo socket invocamos al método getInetAddress para obtener la dirección IP de quien se conectó con nosotros, y también ya después invocamos al método getPort para conocer en qué puerto está corriendo la aplicación remota que se conectó con nosotros. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, regresando aquí a la documentación, tenemos los métodos que más nos van a interesar ahorita a nosotros de la clase socket son el método getInputStream y el método getOutputStream. Esos dos métodos, ¿no? Déjenme los marco. Ahí, ¿dónde está? Bueno, este es uno. Y este es el otro. Entonces, ¿por qué son los métodos más importantes que nos van a interesar ahorita? Son los más importantes porque son los que me van a dar la capacidad. Con el método getInputStream, yo voy a tener la capacidad de leer datos del socket.
En este caso, si es un socket de una conexión que yo ya acepté, significa que yo voy a poder leer lo que el cliente me esté escribiendo, lo que me esté mandando, y yo lo voy a poder leer desde aquí, desde el getInputStream. Ajá. Y si son datos que yo quiero mandar al cliente que se conectó conmigo, voy a poder escribirlos aquí, en el getOutputStream. Ajá. Entonces, a final de cuentas, lo que me van a devolver getInputStream y getOutputStream van a ser flujos. Los flujos van a ser los medios por los cuales yo puedo transportar datos en Java, ajá, de donde sea a donde sea, de un punto A a un punto B. ¿Qué significa eso? Imagínense que, les voy a anotar aquí, tengo mi punto A y tengo mi punto B. Y los datos se van a transportar, por ejemplo, del punto A al punto B. ¿Quién puede ser el punto A? El punto A podría ser la entrada de datos estándar. ¿Cuál es la entrada de datos estándar? UTF-8. El teclado. Ah. El teclado es la entrada de datos estándar, es a través de donde yo meto datos hacia la aplicación, ¿no? Entonces, es system.in, es mi entrada, es mi teclado. Entonces, yo puedo transportar datos desde el teclado hacia la aplicación. Entonces, en este caso, A sería el teclado, B sería la aplicación, y mediante un flujo, yo puedo mandar datos de lo que tecleé desde el teclado, mandarlo adentro de la aplicación. O, por ejemplo, A podría ser la aplicación y B podría ser la salida de datos estándar. ¿Cuál es la salida de datos estándar? Un monitor, por ejemplo. Ajá, exacto, la pantalla. Entonces yo desde mi aplicación puedo mandar imprimir lo que yo quiera hacia la pantalla a través de un flujo. O A puede ser una aplicación y B puede ser otra aplicación. Entonces yo puedo mediante flujos comunicar dos aplicaciones, ¿no? Ya sea mediante un socket, si es que están corriendo en máquinas remotas, o si están corriendo en la misma máquina, pues igual pudiera ser un socket o pudieran ser una tubería, cualquiera de las dos, ¿no? Y puedo comunicarlas. O A podría ser la aplicación y B podría ser un archivo, si es que yo estoy guardando información en un archivo, ¿no? Estoy transportando los datos de un punto a otro a través de un flujo. O sea, ¿sí se entiende que puedo transportar datos de donde sea a donde sea utilizando flujos? ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a enfocarnos un poquito en esa parte de los flujos para explicarles lo que quiero dar a entender, ¿no? Entonces, en este caso, los flujos en Java vienen dados por el paquete java.io, que son las funciones de entrada o input, salida, output. Por eso es java.io, ¿no? Input, output o entrada y salida. Y básicamente se dividen en dos tipos: flujos orientados a byte, flujos orientados a carácter. ¿Vale? ¿Cuáles son los flujos orientados a byte? Ahí. Los flujos orientados a byte son las clases que tienen terminación. Las clases que tienen como terminación input stream u output stream. Todo lo que sean input stream y output stream son orientados a byte. ¿Qué significa? Que van a transportar bytes de datos de un byte a la vez. Ajá. Y todos los que terminan en reader o writer son flujos orientados a carácter y lo que van a transportar son caracteres. Y ahí ustedes me van a decir, ¿y qué no es lo mismo transportar un byte que transportar un carácter? ¿Si es lo mismo o no? ¿Si será lo mismo transportar un byte que transportar un carácter? ¿Sí que sí o no que no? Pues es que a lo mejor si el byte lo tomas como en cuenta un valor binario, bueno, como tal un 1 o un 0, o si el carácter lo tomas en cuenta como
con el código ASCII, ¿no? Bueno, o Pues sea, exacto, la respuesta es depende, ¿no? ¿De qué va a depender? Del conjunto de caracteres o del tipo de codificación de caracteres que estés utilizando. Existen un mundo de codificaciones, ¿no? Por ejemplo, Windows usa una codificación ISO, que ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo. Bueno, si da tiempo y si no, de la siguiente clase vamos a ver un ejemplo donde vamos a ver la codificación que usa Windows. Pero no nada más existe la codificación ISO, ¿no? También está la codificación UTF, está la codificación UTF-8, ese 8 significa que se ocupan 8 bits por carácter. Está la codificación UTF-16, que significa que se usan 16 bits por carácter. Está la codificación UTF-32, que significa que se usan 32 bits para codificar cada carácter. ¿Y por qué se necesita tanto para codificar un carácter? Inicialmente, pues solo existía el código ASCII, como dice el compañero, ¿no? Y en el código ASCII se tenían 7 bits para representar el alfabeto inglés y del A a la Z, más los números del 0 al 9 y uno que otro símbolo especial, ¿no? Y un bidesigno. Entonces, con 7 bits, ¿cuántos caracteres diferentes podías representar? 2 a la 7. 2 a la 7, que son 28. 128, ¿no? Entonces, antes era más que suficiente con 128 caracteres diferentes para poder representar todo el alfabeto que se usaba en las aplicaciones. ¿Por qué? Pues porque las aplicaciones estaban en inglés, ¿no? Pero conforme se fue abriendo el uso de Internet y se fue haciendo más global, pues se fue viendo la necesidad de ajustar las aplicaciones a que no nada más estuvieran en inglés, sino que se ajustaran al lenguaje de cualquier país, ¿no? Que se le llamó el proceso de internacionalización, que tú podías elegir en qué idioma querías que se mostrara la información y ya te lo daba en ese idioma, ¿no? Sí les ha tocado, ¿no? Escoger en qué idioma, hasta cuando bajan un videojuego les preguntan qué idioma lo quieren, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que ya no bastaban 128 posibles caracteres para poder utilizar los caracteres que se requieren en cualquier alfabeto de cualquier idioma. Si lo quieres poner en chino, si lo quieres poner en japonés, si lo quieres poner en persa, si lo quieres poner en ruso, hasta en español, ¿no? Con las letras con tilde, los acentos estos, ¿no? Entonces, ahí fue donde vieron la necesidad de que un carácter no cupiera en un byte, sino que ya se iba a requerir más de un byte para poder representar un carácter por la cantidad de caracteres diferentes que se requieren mapear. ¿Sí se entiende? Profesor. ¿Sí? Entonces, por eso fue que surgieron otros tipos de codificaciones, ¿no? La UTF-8, la 16 y la 32. Entonces ya con 2 a la 32 posibles caracteres, pues ya ahorita sí ha sido todavía suficiente para la cantidad de idiomas que se están manejando en las aplicaciones. Entonces, por eso es que en el caso del lenguaje Java se tuvo que mover de los flujos orientados a byte, el input stream y el output stream, a los flujos orientados a carácter, al reader y al writer. ¿Por qué? Porque al leer un carácter ya no va a importar, si estás usando un reader, ya no va a importar si ese carácter está codificado con 1, con 2 o con 4 bytes, con un solo read que invoques, lo vas a leer, mida lo que mida ese carácter, 1, 2 o 4 bytes. Mientras que con un flujo orientado a byte, un read que hagas solamente te va a leer un byte. ¿Sí se entiende la diferencia? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces en el caso de Java se tienen los flujos de lectura orientados a byte, que son los input stream, los flujos de escritura orientados a byte, que son los output stream, los flujos de lectura orientados a carácter, que son los readers, y los flujos de escritura orientados a carácter, que son los writers, ¿no? Entonces, de esta clase base de los flujos de lectura, que es la que me está devolviendo el método getInputStream, por aquí está, aquí. Si se fijan, este método getInputStream me está devolviendo un input stream. ¿Sí se ve? Sí. Y el método getOutputStream me está devolviendo un output stream. Ahí se ve. Entonces, volviendo aquí a la presentación,
lo que estoy obteniendo con ese método getInputStream es esto. Es la clase genérica o la clase base de los flujos de lectura orientados a byte. Ahora, esa clase base yo la puedo especializar convirtiéndola en una de estas clases de abajo. O sea, puedo convertir mi flujo de bajo nivel, que solamente me permitiría leer un byte a la vez, lo puedo convertir en un flujo de alto nivel que me va a permitir leer bloques de bytes a la vez, para que en vez de leer byte por byte, pueda leer bloques de bytes o arreglos de bytes completos. ¿Sí se entiende? Sí. Lo mismo para el de escritura, ¿no? En lugar de escribir byte por byte, voy a poder escribir bloques de bytes en diferentes destinatarios, ¿no? Ya sea que escriba un arreglo de bytes en un arreglo, escriba un arreglo de bytes en un archivo, escriba un arreglo de bytes en una tubería, escriba un arreglo de bytes en un objeto, y esta clase es especial. ¿Dónde está? Esta clase FileOutPutStream lo que va a hacer es convertirme un flujo orientado a byte en un flujo orientado a carácter. Ajá. Y lo mismo va a pasar con los de lectura, ¿no? Tengo mis reader que solamente me va a permitir, esta es una clase base, solamente me va a permitir leer un carácter a la vez, pero lo puedo convertir en un flujo de alto nivel, como estos que están aquí, para poder escribir bloques de caracteres o cadenas o párrafos o lo que quiera, ¿no? En diferentes lugares destino, ya sea en una tubería, en una cadena, en un convertirlo en otro tipo de flujo diferente, en un arreglo de caracteres, y este es para leer párrafos, el buffer reader, ¿no? Y lo mismo para el de escritura, ¿no? ¿Sale? Y otra vez tengo mi clase especial, que en este caso es InputStreamReader, que es el equivalente del OutputStreamWriter, que por aquí estaba, ¿no? Ahí donde está. OutputStreamWriter. Creo que no viene aquí. Ah, sí. No. No está aquí. Bueno, está el OutputStreamWriter, que ahorita lo vamos a ver más adelante en un ejemplo que les voy a poner, que son los que hacen esta conversión. ¿Y por qué necesito hacer una conversión entre flujo orientado a byte y flujo orientado a carácter? Necesito hacer la conversión porque si vemos aquí en la documentación, el método getInputStream me devuelve un flujo orientado a byte, no un flujo orientado a carácter. El método getOutputStream me devuelve un flujo orientado a byte, no me devuelve un flujo orientado a carácter. Entonces, si yo quiero mandar caracteres por el socket, tengo que transformarlos. ¿Por qué? Porque para acceder al socket, que lo accedo a través de los métodos getOutputStream y getInputStream, lo tengo que hacer mediante bytes. Entonces, por eso se tiene que hacer esa conversión. ¿Sí se entiende? De todos modos, vamos a ver ejemplos ahorita. Sales. Entonces, ya nada más termino de explicarles los métodos que me da la clase socket, ya para irnos al ejemplo. Entonces, tenemos el método getKeepAlive, que me va a permitir acceder a conocer el estado de la opción de socket SOKeepAlive. De hecho, aquí dice la opción de socket SOKeepAlive, que a final de cuentas lo que me va a permitir es saber si se está censando el estado del otro extremo de la conexión. Ajá. Si yo soy el cliente, me permite saber si el servidor sigue vivo. Si soy el servidor, me permite saber si el cliente sigue vivo. Ajá. En el momento en el que deje de responder, me cierra la conexión para evitar que se quede pasmada escuchando o escribiendo lo que está haciendo para siempre bloqueado. Entonces, para eso sirve, ¿no? El método getLocalAddress me va a permitir saber por cuál de las tarjetas de red está saliendo y entrando los datos de mi aplicación. El método getLocalPort me ayuda a saber a qué puerto estoy escuchando localmente yo. El método getLocalSocketAddress es exactamente lo mismo que estas dos. Me devuelve la dirección y puerto de donde estoy localmente conectado yo. Bueno, no donde estoy conectado localmente, qué puerto estoy escuchando yo y por qué tarjeta de red estoy saliendo, ¿no? El método getOutOfBaninLine me permite saber si está encendida la opción de socket SOV inline. ¿Sí se acuerdan que la vimos la clase pasada para cuando tú quieres mandar datos etiquetados como de alta prioridad? ¿Sí se acuerdan? A la hora que tú enciendes la opción de socket OOV inline,
que aquí dice SO o de inline, a la hora que tú la enciendes o la habilitas, los datos que tú mandes por tu socket van a prender la bandera de push del encabezado de TCP. ¿Y eso qué significa? Que los datos que se manden no van a quedar encolados, sino que luego van a ser despachados, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Sí? Ahorita si quieren igual hacemos un ejemplo prendiendo lo de la opción de socket para que vean cómo se enciende la bandera de push. Con el método getOption podemos acceder a conocer el estado de las opciones de socket que operan sobre mi socket de flujo, ¿no? Cuáles son aplicables y si están habilitadas o deshabilitadas, si están habilitadas, con qué valor están habilitados, ¿no? El método getOutputStream ya queremos que es para escribir datos en el socket. GetPort me dice en qué puerto está corriendo la aplicación remota con la que me estoy comunicando. GetReceiveBufferSize me devuelve el tamaño del buffer de lectura. GetRemoteSocketAddress me devuelve la dirección IP y el puerto de la aplicación remota con la que me estoy comunicando. GetReuseAddress me dice si está habilitada la opción de socket SO ReuseAddress, aquí dice. GetSendBufferSize me devuelve el tamaño del flujo, digo el tamaño del buffer de escritura. GetSocketLinger me devuelve si está habilitado o deshabilitado, y en caso de estar habilitado, a qué valor está puesto el temporizador de cierre de canal. GetSocketTimeout me devuelve el valor del temporizador de lectura, cuando llega a operaciones de lectura. GetTCPNoDelete me devuelve si está habilitado o deshabilitado el algoritmo de Nagle. GetTrafficClass me dice si está, si está etiquetado con algún tipo de servicio, de clase de servicio, mi tráfico que estoy sacando en el campo de servicios diferenciados, si se está solicitando algún tipo de servicio de enrutamiento especial. Aquí me lo va a decir con la constante que me va a devolver acá, ¿no? IsBound me dice si mi socket está asociado a un puerto local o no. IsClose me dice si mi socket está cerrado o no. IsConnect me dice si mi cliente ya está conectado a algún servidor. IsInputShutdown me dice si está deshabilitada la lectura en el socket. IsOutputShutdown me dice si está deshabilitada la escritura en el socket. Estos métodos son bonitos. El método SendUrgentData lo que va a hacer es que me va a permitir mandar un solo byte de datos, pero como datos urgentes. ¿Se acuerdan cuando vimos TCP en los servicios de transporte y vimos la bandera de urgente y el apuntador urgente? ¿Sí se acuerdan? Sí, profesor. Con el método SendUrgentData, ustedes pueden hacer que se encienda esa bandera de TCP, la de URG, y mandar un dato urgente al otro lado, ¿no? ¿Para qué? Para que en el lado del receptor rápido se procese, ¿no? Si quisieran mandar un dato que quieran que el receptor interprete de inmediato. Está el método setKeepAlive, que permite habilitar o deshabilitar la opción de socket keepAlive para que se esté censando o no el otro extremo de la conexión. El método setAutoBanInline, que me va a habilitar o deshabilitar el envío de datos como de alta prioridad, o sea, con la bandera de push en TCP. El método setOption, que permite modificar, ya sea para habilitar o deshabilitar o modificar el valor de las opciones de socket. El método setPerformancePreferences, para especificar si yo quiero que se etiqueten con preferencias de enrutamiento en cuanto a calidad de servicio mis paquetes que van a salir de mi aplicación. El método setReceiveBufferSize, para modificar el tamaño del buffer de lectura. setReuseAddress, para habilitar o deshabilitar la opción de socket ReuseAddress. setSendBufferSize, para modificar el tamaño del buffer de escritura. setSocketImpulseFactory es para modificar la forma en la que se va a crear un socket, en este caso un cliente de socket de flujo bloqueante, para hacerlo a la medida. setSocketLinger habilita la opción de SocketLinger para establecer, bueno, habilitar o deshabilitar, y en caso de habilitar, modificar a qué valor va a estar puesto el temporizador de cierre de socket. setSocketTimeout para modificar el temporizador de lectura, que por default está puesto en 0 y es un tiempo de espera infinito. setTCPNoDelete habilita o deshabilita el algoritmo de Nagle. setTrafficClass, especificar el tipo de etiquetado de enrutamiento por calidad de servicio que se desee para el tráfico. ShutdownInput deshabilita la lectura en un socket. ShutdownOutput deshabilita la escritura en un socket.
y support options me devuelve un conjunto que me va a decir qué opciones de socket se pueden modificar en mi socket. Y toString me permite obtener una representación en cadena, en texto, de mi socket, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Dicen muchas. Ahorita vamos a empezar a hacer ejemplos para que lo Andamos vayan chiveados, aplicando. profe. ¿Por qué? O sea, siéntanse en confianza, pues están en su casa. Ahora sí que literal están en su casa. Literal. Sí, ¿no? Bueno, entonces vámonos a nuestro código a ver qué podemos usar. Entonces, si recordamos la clase pasada, lo único que hicimos fue un ejemplo de, íbamos a hacer un hola mundo, ni siquiera llegamos a eso, a lo único que llegamos fue a crear un socket del lado del servidor, asociar el socket a un puerto local, que en este caso lo asociamos al puerto 1234, y de hecho aquí está, en el constructor, creamos un socket, lo asociamos al puerto 1234 de TCP, en este caso mandamos imprimir opciones de socket, aquí está, y empezamos un ciclo de espera infinito, y en cada iteración aceptamos una conexión y mandamos imprimir la información de quién se conectó con nosotros. Fue lo único que hicimos, pero ni siquiera mandamos el hola mundo, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es ahora sí mandar el hola mundo. Vamos a mandar un saludo a todos los clientes que se conecten con nosotros. Para mandar ese saludo lo podemos hacer de dos formas, ¿no? Ya vimos que en el caso de Java vamos a usar flujos y tenemos dos sopas, ¿no? Los flujos orientados a byte y los flujos orientados a carácter. ¿Con qué forma lo quieren mandar? ¿Orientado a byte o orientado a carácter? Bueno, ¿con cuál lo quieren ver primero? Vamos a hacer de las dos formas. Orientado a byte. Orientado a Por byte. byte. Va. Entonces, vamos a tener nuestro mensaje. Un saludo desde el servidor. Ahí está, ¿no? Ese es nuestro mensaje y lo vamos a mandar como si fueran bytes. Entonces, para mandarlo como si fueran bytes, necesitamos convertir esto a bytes, ¿no? Entonces, con el método getBytes de la clase string, convertimos el contenido en un arreglo de bytes. Ahora hay que mandar ese arreglo de bytes. ¿Cómo lo vamos a mandar? Pues asociando un flujo a nuestro socket. Si ustedes recuerdan, quedamos que del socket, con el método getOutput stream, obteníamos el flujo, el output stream, el flujo de bajo nivel orientado a byte para escritura. ¿Sí se acuerdan? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, hasta aquí yo podría invocar el método write, este método que está aquí, y empezar a mandar byte por byte de ese mensaje, ¿no? Mandar B en la posición 0, B en la posición 1 y así. Pero habría que iterarlo, ¿no? Y está de hueva, ¿no? Entonces, no lo queremos hacer así, byte por byte. Entonces, vamos a asociar este flujo de bajo nivel que ya tenemos aquí y lo vamos a meter dentro de un flujo de alto nivel. Entonces, eso lo vamos a meter dentro de un buffered output stream. ¿Por qué? Porque este flujo de alto nivel sí me va a permitir mandar bloques completos de bytes. ¿Sale? Ah, es que lo escribí mal, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que necesito importar esa clase. Ahí está. Ya lo importé, ya quedó aquí arriba importado. ¿Ya vieron? En la línea 2. Sí, profe. Ahí está. Entonces, este flujo, el buffer output stream, me va a permitir escribir bloques completos de bytes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues escribirlo, ¿no? Buffer output stream.write
¿Y qué voy a escribir? Pues mi arreglo B, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a escribir? Pues lo que mide ese arreglo, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a mandar a imprimir. El servidor acaba de enviar b.len bytes. Para saber cuántos bytes mandó al cliente, ¿no? Entonces ahora tenemos que prepararnos para leer eso que acabamos de mandar del servidor, leerlo desde el cliente. ¿Hasta aquí tienen dudas? No, profe. Entonces ahora vamos a modificar el cliente. En el cliente lo único que teníamos la clase pasada era que creábamos nuestro socket. Bueno, esto es lo que acabamos de hacer hoy, ¿no? Que teníamos creado nuestro socket y lo conectábamos a un servidor, ¿se acuerdan? Que les dije que esto era el equivalente a lo que habíamos hecho acá arriba de un solo paso. Déjenme comentarlo y les comentar esto. Era lo que teníamos. ¿Sí se acuerdan? Tenemos nuestro socket, se conecta a la dirección donde está corriendo nuestra aplicación servidor, en el puerto que está corriendo la aplicación servidor, y era lo único que hacíamos. Decía que ya estábamos conectados. Ahora vamos a prepararnos para recibir el arreglo de bytes, ¿no? Entonces, para prepararnos para recibirlo, ¿se acuerdan que teníamos el cl.getInputStream? Y eso me permitiría con el método read, aquí .read, leer byte por byte, pero no quiero leer byte por byte, quiero leer el arreglo de bytes de un jalón. Entonces, esto lo voy a juntar, o lo voy a conectar con un flujo de alto nivel, que en este caso sería el buffered input stream. Y así ya queda conectado, ¿no? Ahora, me tengo que preparar para recibir un arreglo. ¿De qué tamaño es el arreglo que voy a recibir? No sabemos, ¿no? Pues como no sabemos de qué tamaño es, pues vamos a crearlo de un arreglo, un tamaño lo suficientemente grande pues para que quepa lo que esperamos recibir, ¿no? Que sería un segmento TCP. ¿Sí están de acuerdo? Sí, sí, profe. Entonces creo mi arreglo vacío donde se van a cargar los datos que lleguen desde el socket. Y ahora sí leo los datos. ¿Cómo los vamos a leer? Y ahora aquí, lo que acabo de hacer en esta línea de código, lo primero que estoy haciendo es del buffer input stream, que es estoy invocando el método read. ¿Qué significa? Que voy a leer datos desde este flujo que está asociado al socket. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos bytes voy a leer? Estoy intentando leer completo este buffer o este arreglo TMP. ¿Cuánto mide TMP? 65.535 bytes. Entonces, de ser posible, va a leer hasta 65.535 bytes porque eso es lo que mide ese arreglo, el arreglo TMP. Pero puede ser que pueda leer menos porque a lo mejor el servidor escribió menos bytes. ¿Sí se entiende? Profesor. ¿Sí? Entonces, para eso es esta variable n. Entonces, el método read me va a devolver un entero diciéndome cuántos bytes fueron posibles leer. Yo le dije LM 65.535, pero a lo mejor nada más escribieron 10 bytes. Entonces me va a devolver 10. ¿Sí se entiende? Entonces, de este lado,
vamos a poner, se recibieron N bytes con el mensaje que todavía no tengo aquí definido cuánto vale mensaje, ¿no? Entonces aquí string, mensaje, es igual a new. Vamos a crear la cadena a partir de los bytes que se recibieron. Ahora, aquí voy a generar una instancia de la clase cadena a partir de lo que yo recibí. ¿Qué fue lo que recibí? Este arreglo de bytes. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero este arreglo de bytes mide 65.535 bytes. Entonces, si yo no limito la cantidad de bytes que leo de ese arreglo, me crearía una cadena de 65.535 bytes, aunque mi mensaje nada más sea un hola. Entonces, como yo no quiero que me genere cadenas con basura, lo que voy a hacer es decirle que voy a tomar los datos de ese arreglo partiendo de la posición 0 y de ahí solamente quiero tomar los primeros n bytes. ¿Por qué? Porque es la carga útil que trae ese mensaje. ¿Por qué? Porque es lo que se pudo leer desde el socket, ¿no? Es lo que estoy midiendo aquí que me devolvió el método read. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces vamos a probar lo que acabamos de hacer. Corremos nuestra aplicación servidor. Y nos dice que este servidor está iniciado, está esperando en el puerto 1, 2, 3, 4. Corremos nuestra aplicación cliente. Dice que el cliente está conectado al servidor. Y el servidor dice que ya se conectó el cliente y dice que acaba de mandar 30 bytes. Pero aquí todavía no se ha recibido nada. Ahora vamos a ver por qué no se ha recibido nada, ¿no? Tengo mi buffer input stream, estoy leyendo, estoy haciendo aquí la lectura, estoy convirtiendo a una cadena el mensaje que llegó y lo estoy imprimiendo. Aquí no le veo problema. El problema puede ser que esté aquí. ¿Dónde está el problema? Tengo mi flujo asociado al socket, aquí está, en esta línea. Estoy haciendo la escritura del arreglo y de entrada me faltó cerrar el socket, ¿no? De entrada. De entrada es lo que me está faltando, ¿no? Igual acá, estoy leyendo los datos, los estoy imprimiendo y me falta mi buffer input stream.close. Siempre acuérdense de cerrar sus flujos y sus sockets cuando ya no los estén usando y ya no los vayan a usar. ¿Vale? Entonces ahora sí, déjenme correrlo. Corremos el servidor. Dice que no lo paré. Estoy intentando correr dos procesos con el mismo puerto, ¿no? Entonces, ahora sí, corro mi servidor. Ahí está. Corro mi cliente. Ahí está, ¿no? Era lo que faltaba. Entonces, tengo el lado del servidor. Aquí está. Dice que está escuchando el puerto 1, 2, 3, 4. A la hora de que corro el cliente se conecta. Del lado del servidor me imprime qué dirección IP está usando el cliente que se conectó con él. Me imprime en qué puerto local está corriendo el cliente que se conectó con él. El servidor está corriendo el puerto 1, 2, 3, 4. El cliente está corriendo el puerto 51615, que fue el primer puerto que encontró libre el sistema operativo. Me dice que el servidor mandó 30 bytes, que es el mensaje que codifiqué antes de convertirlo a un arreglo de bytes. Y del lado del cliente, dice que se recibieron esos mismos 30 bytes con el mensaje y aquí ya se convirtió
ese arreglo de bytes a una cadena. Y aquí están. Un saludo desde el servidor. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Profesor, ¿con qué método se obtenía la dirección del cliente? El que está del otro lado con el método getInetAddress. Aquí está, mira. ¿Sí se ve? Profesor, gracias. Ahora chéquense. Este cliente que se conectó, me dice el servidor que está conectado en esta dirección, que es una dirección IPv4. Voy a cambiar la dirección del lado del cliente y en lugar de darle la dirección IPv4, le voy a dar la dirección IPv6 que tengo configurada en mi máquina. Esa es una dirección IPv6. ¿Por qué estoy usando esta dirección IPv6? Pues la estoy usando porque aquí en mi configuración yo ya tengo configurada esa dirección. ¿Qué característica tiene esta dirección IPv6? Si se fijan, aquí tengo varias direcciones IPv6. ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Qué diferencia tiene esta que estoy usando con respecto de las otras? La diferencia es el alcance. Esta que tiene prefijo 2001 tiene un alcance global. ¿Qué significa que tengo un alcance global? Que se puede usar en el dominio de Internet. Las otras tienen alcance local o alcance de dominio, pero no tiene alcance global. Esa es la diferencia. Entonces ahora, si utilizo esta dirección IPv6 y corro mi cliente, aquí está, ¿no? Igual dice que se conectó al servidor, que se recibieron 30 bytes con el mismo mensaje. Si veo del lado del servidor, aquí está. Acuérdense, el cliente anterior lo recibió sobre IPv4, sobre la pila de protocolos de IPv4. Este cliente que hizo uso de IPv6 lo recibió sobre la pila de IPv6. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve, profe. Pues, ¿qué significa? Que con el código que estamos usando es independiente de la pila de protocolos que esté utilizando. Esa aplicación que acabamos de hacer está lista para IPv4 o para IPv6. Entonces lo podríamos montar en una máquina, en un servidor que trabaje con IPv4 y que trabaje con IPv6 y recibir clientes IPv4 o recibir clientes IPv6 indistintamente, sin que tengamos que hacer nada, ¿no? Entonces así de bonito es. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Bueno, eso lo hicimos ahorita mandando mandando, ¿cómo se llama? Mandando bytes, transmitiendo bytes y recibiendo bytes. Ahora vamos a mandar texto y a recibir texto. Si fuéramos a mandar texto y a recibir texto, lo que cambiaríamos serían los flujos que vamos a usar. Entonces, del lado del servidor, en lugar de utilizar el buffer output stream, lo que vamos a utilizar es bueno, todo, ¿dónde está WordWrite? En lugar de utilizar vamos a utilizar uno que se llama PrintWriter. Y me va a decir que lo tengo que importar. Ahí está, ¿no? Me va a decir que tiene que importar también la clase OpenStreamWriter. Entonces, entonces ahora en lugar de usar un buffer output stream, voy a usar la clase PrintWriter. ¿Qué es lo que estoy haciendo?
Aquí tengo exactamente lo mismo que ya tenía el cl.getOpBootstream. Eso me devuelve un flujo de bajo nivel para escribir byte por byte, pero en este caso no voy a escribir bytes, voy a escribir caracteres. Entonces esta instancia, OpBootstreamWriter, me va a hacer ese cambio del flujo orientado a carácter a flujo orientado a byte, para que lo que yo escriba, que van a ser caracteres, los convierta a bytes y esos bytes se puedan mandar aquí por el OpBootstream, que está asociado a bytes. ¿Sí se entiende? Es el cambio de formato. Ahora, con este OpBootstreamWriter yo podría escribir un byte a la vez, digo un carácter a la vez, pero no quiero escribir un carácter a la vez, quiero escribir bloques de caracteres. Entonces por eso lo conecto con el PrintWriter, que es un flujo de alto nivel orientado a carácter para poder escribir párrafos de un jalón. Entonces ahora para escribir, en lugar de utilizar esta línea del PW, voy a usar el método println. ¿Y qué es lo que voy a mandar a escribir? Pues directamente el mensaje, ¿no? Entonces en una sola línea lo mando y lo voy a mandar como texto. Entonces esto pues ya no lo necesito. Esto ya no lo necesito. Y y ya después de hacer eso, pues simplemente cierro mi flujo, ¿no? Y cierro el socket. Y ya, así de fácil hice el cambio, ¿no? Del lado del servidor. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No, profesor. Ahora, del lado del cliente, en lugar de recibir los datos como bytes, los vamos a recibir como caracteres. Entonces, en lugar de tener esto, y esto, y esto, y esto, en lugar de tener esto, lo que vamos a hacer es un buffered reader es igual a new buffer reader, y aquí dentro un new input stream reader, y aquí un cl.get input stream. Así de fácil, ¿no? Y entonces, en vez de de recibir un arreglo de bytes, directamente lo trabajamos con una cadena, con el método readline, y lo que recibimos lo vamos a imprimir. Y ya está. Y ya cuando no lo necesitemos, lo cerramos, ¿no? Así de fácil. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, profe, todo bien. Profe, Entonces vamos a correr otra vez. Corremos el servidor. Me va a marcar error. Ah, no. Sí, porque dice que address already used, ¿no? Porque sigue corriendo el otro servidor. Y como está asociado al mismo puerto, hubiera tenido que usar otro puerto para tener los dos corriendo. Pero como usé el mismo, por eso me dice que solo puede haber un proceso corriendo en ese puerto. Entonces, a ver si ya está corriendo mi servidor, corro el cliente. Y ahí está, ¿no? Cliente conectado al servidor, mensaje recibido. Y ahí está. Solo que ahora lo recibí como texto y en el anterior lo recibí como bytes. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de mandar texto o mandar bytes, yo quiero mandar una variable entera? O quiero mandar un flotante, o quiero mandar un entero corto, o quiero mandar un booleano. ¿Cómo lo mando? Porque depende de la aplicación que estén haciendo, pues es el tipo de dato que van a necesitar transmitir, ¿no?
Entonces, para mandar otro tipo de dato, pues tenemos otro tipo de flujos, ¿no? Que también son orientados a byte. Entonces, en lugar de utilizar del lado del servidor un print writer, que lo que va a escribir son caracteres, ahora vamos a mandar data put stream. Es un flujo de alto nivel orientado a byte que me permite escribir tipos de datos primitivos. ¿Cuáles son los primitivos? Pues los que descienden del lenguaje C. El int, el float, el short, el long, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Tal cual se pueden enviar arreglos y todo. Sí. Entonces ahí está, ya mi dato put stream. Entonces ahora imagínense que voy a mandar datos de tipo primitivo, ¿no? Entonces en lugar de usar este print writer, en lugar de usar ese, pues directamente aquí, ¿no? Hago un data put stream punto write UTF, con ese me va a permitir mandar texto. Chequense, voy a mandar el mensaje tal cual. Lo mismo que ya había mandado, lo voy a mandar así. La restricción es que me lo va a mandar con codificación UTF-8 nada más. ¿Sale? Ahora después vamos a mandar otra cosa, ¿no? 2.write write int y vamos a mandar un número entero, por ejemplo. Y después vamos a mandar a lo mejor un flotante, ¿no? Ahí está. Y ya cuando no lo necesite, pues lo cierro. ¿Hasta ahí tienen dudas? Estoy mandando 3 datos, una cadena, un entero y un flotante. ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí? Ahora vamos al lado del cliente. En lugar de utilizar entonces el buffer reader, vamos a utilizar el data input stream. Y aquí. Entonces, si se fijan, aquí conecté directamente el data input stream con lo que me devuelve el socket, igual que con el data output stream. ¿Por qué? Porque es orientado a byte y lo que me devuelve el método getInputStream es un flujo orientado a byte. Entonces, conecta directamente sin tener que transformar el tipo de dato como sucede con los orientados a carácter. Entonces, aquí nos preparamos para recibir los datos. Leo primero la cadena, luego el entero. Ay, ay. Ay. Y luego el flotante. Así de fácil, ¿no? Y y ya después cuando quiero imprimir lo que llegó, ahí está. ¿Hasta aquí hay dudas? No, profe, todo bien. Bueno, entonces vamos a probarlo otra vez. Nada más
déjenme ahora sí dejar de correr el servidor que se quedó corriendo. Y corremos otra vez nuestro servidor. Ahora vamos a mandar diferentes tipos de datos. Y aquí está, ¿no? Dice que el servidor ya está escuchando. Vamos a correr el cliente para que se conecte. Y aquí está, ¿no? En el servidor me parece que no le escribí que pusiera nada de lo que había mandado, pero en el cliente sí. Y aquí está. Mensaje recibido desde el servidor. La primera variable que fue una cadena, aquí está. La segunda variable que fue un entero, aquí está. La tercera variable que fue un flotante. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. No, profe. Entonces, si se fijan, es muy sencillo. Pues lo único es ¿cómo se llama? Saber qué tipo de flujo es el que van a necesitar para transportar el dato que quieren mandar. Ajá. Entonces, hoy le dejamos ahí. La clase que viene vamos a ver ahora cómo mandar objetos y vamos a ver unos ejemplos. ¿Sale? ¿Hasta aquí Vale, profe. alguna duda? Yo nomás tenía una duda de, al principio de la clase mencionó algo de la tarea, pero no alcancé a escuchar bien porque entré como 5 minutos tarde. Entonces no sé si puede repetir las instrucciones que dijo. Ah, sí, del caso de la tarea, pues tiene que llevar su carátula, después ya viene el título de la tarea y ponen lo que se les dejó investigar, que en este caso fue lo del backlog. Entonces ya depende de lo que hayas investigado. El backlog para Windows es tal, el backlog para Linux es tal, el backlog para macOS es tal. Y ya después tu bibliografía, en qué fuentes te basaste para hacer esa investigación, y ya, es por parejas. Entonces lo suben a su carpeta del Drive con el nombre de los dos, alguno de los dos. Aunque lo suba uno de los dos que hicieron la tarea juntos me basta porque va a traer el nombre de los dos y ya con eso. Ah, de la primera presentación, la de lo del día del encuadre. ¿Es a lo que se refieren en el chat? Sí, ¿verdad? El encuadre. Déjenme. Ahorita denme unas 2 horas en lo que encuentro ese archivo y se lo subo en unas 2 horas. ¿Sale? Vale, profe. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces hoy le dejamos ahí. Tengan muy bonita tarde y los veo el día de mañana o la siguiente clase. Sale, profe, igualmente. Gracias, profesor. Buen día.